¿Tus acciones definen tu destino? Descubre el poderoso karma en el budismo y cómo moldea tu futuro. El budismo, una de las tradiciones espirituales más antiguas y profundas del mundo, presenta una visión única del karma y su impacto en el camino hacia la liberación del ciclo de nacimiento y muerte, conocido como samsara. Esta filosofía, que se originó en la India hace más de 2 milenios, ofrece una comprensión profunda y holística del karma y su papel en la experiencia humana. Ahora, adentrémonos aún más en este fascinante tema. El concepto de karma en el budismo es fundamental para comprender la naturaleza de la existencia humana y el camino hacia la liberación del sufrimiento. En su esencia, el karma se refiere a la ley de causa y efecto que rige nuestras acciones, pensamientos y palabras. Esta ley sostiene que cada acción que llevamos a cabo, ya sea mental, verbal o física, genera una energía kármica que influirá en nuestra vida presente y futura. En el budismo, se entiende que el karma no es simplemente un sistema de recompensa y castigo, sino más bien un proceso de condicionamiento que moldea nuestra realidad. Las acciones positivas generan un karma virtuoso, que conduce a resultados beneficiosos y experiencias felices, mientras que las acciones negativas generan un karma no virtuoso, que trae consigo sufrimiento y dificultades. Lo importante a tener en cuenta es que el karma no es una fuerza externa o divina que dicta nuestro destino, sino más bien una manifestación de la interconexión de todas las cosas en el universo. Cada acción que realizamos deja una impresión en nuestra mente y en el tejido mismo de la realidad, lo que eventualmente influirá en nuestras vidas de una manera u otra. Además, el budismo reconoce que el karma no solo se limita a las acciones externas, sino que también incluye los pensamientos y las intenciones detrás de esas acciones. Por lo tanto, cultivar una mente pura y compasiva es fundamental para generar un karma positivo. Es importante señalar que el karma no opera de manera instantánea ni de manera lineal. Puede haber un retraso entre una acción y su efecto, y el karma acumulado a lo largo de múltiples vidas puede manifestarse en esta vida o en vidas futuras. Esta comprensión del karma en el budismo nos lleva a asumir la responsabilidad de nuestras acciones y a cultivar una mayor conciencia en todo lo que hacemos, pensamos y decimos. En resumen, el concepto de karma en el budismo es una herramienta poderosa para comprender la conexión entre nuestras acciones y nuestras experiencias, así como para guiar nuestro camino hacia una vida de mayor compasión, sabiduría y liberación del sufrimiento. El samsara, en el contexto del budismo, representa el ciclo interminable de nacimiento, muerte y renacimiento en el que están atrapados todos los seres conscientes. Este ciclo se caracteriza por el sufrimiento y la insatisfacción inherentes a la vida condicionada por el deseo y la ignorancia. La palabra samsara proviene del sánscrito, y se traduce como vagabundeo, o ciclo de existencia. El samsara es impulsado por el karma, que determina la naturaleza de los renacimientos futuros en función de las acciones pasadas. En este ciclo, los seres atraviesan diversas formas de existencia, desde los reinos celestiales hasta los infiernos, así como los reinos humanos y animales, en un constante flujo de cambio y sufrimiento. La búsqueda de la liberación del samsara es el objetivo central de la práctica budista. Se reconoce que el ciclo de nacimiento y muerte está marcado por el sufrimiento, el cual surge de la ignorancia de la verdadera naturaleza de la realidad y del apego a las cosas impermanentes. La liberación del samsara implica escapar de este ciclo de sufrimiento y alcanzar un estado de paz y felicidad duraderas. En el budismo, se enseña que la liberación del samsara se logra mediante la realización de la iluminación, que implica una comprensión profunda de la verdadera naturaleza de la realidad y la extinción del karma y el deseo que perpetúan el ciclo de sufrimiento. Esto se logra a través de la práctica del noble óctuple sendero, que incluye aspectos como la comprensión correcta, el pensamiento correcto, la acción correcta y la atención plena correcta. La liberación del samsara no implica simplemente la cesación del renacimiento, sino también la erradicación de las causas subyacentes del sufrimiento y la realización de una paz interior indestructible.
Una vez liberados del ciclo de nacimiento y muerte, los seres alcanzan un estado de plenitud conocido como nirvana, que es la culminación de la búsqueda espiritual en el budismo. En el nirvana, se experimenta una felicidad suprema y una libertad completa de todo sufrimiento y limitación. La extinción del karma y el camino hacia la iluminación son conceptos vinculados en el budismo, que representan la culminación del proceso espiritual de liberación del sufrimiento humano. Profundicemos en cada uno de estos aspectos. En el budismo, la extinción del karma se refiere al cese de la acumulación de nuevas acciones kármicas y al agotamiento de las causas y condiciones que generan el renacimiento en el ciclo de samsara. Esto implica la erradicación de las tendencias mentales negativas, como el deseo, el odio y la ignorancia, que perpetúan el ciclo de sufrimiento. La extinción del karma no implica la anulación de las acciones pasadas ni la eliminación de sus consecuencias, sino más bien la cesación de la generación de nuevo karma y la purificación gradual de las impresiones kármicas existentes. Esto se logra a través de la práctica diligente del noble óctuple sendero y la cultivación de la sabiduría y la compasión. El camino hacia la iluminación, o el despertar espiritual completo, implica la realización de la verdadera naturaleza de la realidad y la erradicación de todas las formas de sufrimiento. Este camino está delineado por el noble óctuple sendero, que incluye aspectos como la comprensión correcta, el pensamiento correcto, la acción correcta y la atención plena correcta. La iluminación no es simplemente una experiencia intelectual o emocional, sino una transformación profunda de la mente y el corazón que lleva a la liberación del apego, el odio y la ignorancia. Al alcanzar la iluminación, uno trasciende el ciclo de nacimiento y muerte y experimenta una paz interior indestructible conocida como nirvana. La extinción del karma y la iluminación están relacionadas, ya que ambas representan la culminación del proceso espiritual de liberación del sufrimiento. A medida que uno progresa en el camino hacia la iluminación, gradualmente se purifica el karma acumulado y se alcanza la extinción del karma. La extinción del karma y la iluminación son el resultado de una práctica espiritual diligente y comprometida, que incluye la meditación, el estudio de las enseñanzas budistas, el cultivo de la virtud y la compasión, y el desarrollo de la sabiduría. A través de este camino, uno puede liberarse del ciclo de sufrimiento y encontrar la verdadera felicidad y paz interior. Para alcanzar la liberación del ciclo de nacimiento y muerte, samsara, en el budismo, se practican diversas técnicas y disciplinas espirituales. Estas prácticas están diseñadas para cultivar la sabiduría, la compasión y la atención plena, y así disolver las ilusiones que mantienen a los seres humanos atrapados en el sufrimiento. Aquí hay algunas de las prácticas clave para alcanzar la liberación. La meditación es una práctica fundamental en el budismo que ayuda a desarrollar la concentración, la claridad mental y la introspección. A través de la meditación, se puede observar directamente la naturaleza de la mente y cultivar una comprensión profunda de la impermanencia y la interdependencia de todas las cosas. El estudio de las enseñanzas budistas, como los sutras y los textos de los maestros, proporciona una guía invaluable en el camino hacia la liberación. Estas enseñanzas ofrecen una comprensión profunda de la naturaleza del sufrimiento, la causa del sufrimiento y el camino hacia su cesación. El budismo enfatiza el cultivo de la compasión y la bondad amorosa hacia todos los seres sintientes. Practicar la compasión y la bondad amorosa no solo beneficia a los demás, sino que también ayuda a purificar la mente y a cultivar cualidades positivas que conducen a la liberación. El budismo enseña la importancia de vivir una vida ética y moralmente responsable. Esto implica abstenerse de causar daño a los demás, abstenerse de robar, abstenerse de conductas sexuales inapropiadas, abstenerse de mentir y abstenerse de consumir sustancias intoxicantes. La atención plena es la práctica de estar plenamente presente en el momento presente, sin juzgar y sin apegarse a los pensamientos y emociones que surgen. La atención plena ayuda a desarrollar una mayor claridad mental y una comprensión más profunda de la verdadera naturaleza de la realidad.
El desapego es la práctica de soltar las ataduras mentales y emocionales que nos mantienen atrapados en el ciclo de sufrimiento. Esto implica desarrollar una actitud de desapego hacia las cosas materiales, las relaciones y las identificaciones con el ego, y cultivar una actitud de aceptación y fluidez hacia la vida. Estas prácticas no son simplemente acciones aisladas, sino aspectos interconectados de un camino espiritual completo que conduce a la liberación del sufrimiento y la realización de la verdadera felicidad y paz interior. Al comprometerse con estas prácticas con diligencia y sinceridad, uno puede avanzar en el camino hacia la liberación del ciclo de nacimiento y muerte en el budismo. Alcanzar el nirvana es el objetivo supremo del camino espiritual en el budismo. Nirvana es un estado de paz, felicidad y libertad absolutas que trasciende todas las dualidades y limitaciones del mundo fenoménico. Aquí exploraremos qué significa alcanzar el nirvana y cómo se logra según las enseñanzas budistas. Nirvana se describe como la extinción del fuego de los deseos y apegos mundanos. Es la realización de la verdadera naturaleza de la realidad, la cual está libre de sufrimiento, impermanencia y egoísmo. En nirvana, se experimenta una paz y felicidad profundas que no dependen de circunstancias externas. Al alcanzar el nirvana, uno está libre del ciclo interminable de nacimiento, muerte y renacimiento, samsara. Se logra la cesación completa del sufrimiento inherente a la vida condicionada por el deseo y la ignorancia. Es el fin del ciclo de sufrimiento que caracteriza la existencia mundana. En nirvana, se alcanza una comprensión directa y profunda de la verdadera naturaleza de la realidad. Se trascienden todas las ilusiones y dualidades, y se realiza la naturaleza vacía, interdependiente e impermanente de todas las cosas. Es la realización de la verdad última más allá de la conceptualización y la percepción ordinaria. Al alcanzar el nirvana, se disuelven todos los apegos, identificaciones y egoísmos que mantienen a los seres humanos atrapados en el ciclo de sufrimiento. Se experimenta una profunda sensación de libertad y desapego de todo lo que es transitorio e ilusorio en la vida. El camino hacia el nirvana se traza a través de la práctica diligente del noble óctuple sendero, que incluye aspectos como la comprensión correcta, el pensamiento correcto, la acción correcta y la atención plena correcta. Además, la cultivación de la virtud, la compasión y la sabiduría son fundamentales en el viaje hacia el nirvana. Es importante destacar que el nirvana es una experiencia personal y única para cada individuo. No se trata simplemente de creer en una doctrina, sino de realizar la verdad por uno mismo a través de la práctica y la experiencia directa. Cada persona puede alcanzar el nirvana si sigue el camino con sinceridad y diligencia. Alcanzar el nirvana es el pináculo del camino espiritual en el budismo, que representa la liberación definitiva del sufrimiento y la realización de la verdadera felicidad y paz interior. A través de la práctica del noble óctuple sendero y la cultivación de la sabiduría y la compasión, uno puede avanzar hacia este estado de iluminación y encontrar una profunda realización espiritual.